Buenas tardes, les doy la bienvenida al Colegio de Jalisco para esta sexta sesión del seminario Ambiente, Territorio y Sociedad. Vamos a tener un tema muy interesante que nos van a presentar nuestros colegas y para que los conozcan, para presentarlos, le voy a dar la palabra a mi colega doctora Beatriz Núñez, si nos hace por favor de presentar por favor a los ponentes del día de hoy. Con mucho gusto. Voy a presentar primero a Ivette y después a Rodolfo, ¿sí? Muchas gracias. Ivette Flores Lafont es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones, Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Occidente, Ciencias de Occidente, y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por la misma institución. Es profesora investigadora en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y ha impartido clases relacionadas con antropología, metodología y educación tanto en nivel superior como en posgrado. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT. Colaboró en diversos proyectos de investigación sobre etnicidad y ciudadanía, escolarización de indígenas en las ciudades, diagnósticos comunitarios y procesos de movilidad urbana. Sus principales intereses de investigación son sobre migración y etnicidad, educación indígena en contextos urbanos y procesos socioculturales urbanos. Hoy nos va a hablar de... Hoy vamos a hablar sobre territorio y accesibilidad, sobre las investigaciones que hemos estado realizando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, excelente. Adelante, por favor. Pues creo que no sé si vamos a hablar los dos, entonces no sé si quieran Lo presento también a pues, Rodolfo. Sí. Perdón. No. Muy bien. Muy bien. Rodolfo Humberto Aceves Arce es profesor del Centro Universitario de Tonalá, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales. Rodolfo es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Antropología Social y doctor en Ciencias Sociales también por el CIESAS de Occidente, abreviando un poco. Muy bien. En el CUC Tonalá es profesor investigador, ha impartido clases en licenciatura en estudios liberales, la maestría y el doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio, y la maestría en ciencias antropológicas y la de gestión de gobiernos locales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 e integrante del cuerpo académico Estudios Sociohistóricos sobre las Ciudades. Sus líneas de investigación e intereses han estado vinculados a las dimensiones socioculturales de la movilidad urbana, los procesos de inclusión y exclusión social relacionados con los territorios y los sistemas de transportes urbanos, la conformación de identidades sociales en contextos urbanos, la configuración histórica y social de barrios en las ciudades y los estudios sociales de los deportes. Bienvenidos a ambos. Gracias, Betty. Gracias, Lola. Muchas gracias a ambas. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el Colegio de Jalisco, además con colegas y amigas. Entonces, bueno, pues voy a compartir la pantalla. Bueno, si te parece, Ro, no sé si... Sí, está bien, muy bien. Entonces está aquí. Bueno, supongo que se ve. Sí, aparece. Ya apareció. Bueno, pues parte por lo que creo que nos invitaron aquí al seminario es, y lo que queremos transmitir ahora es nuestras experiencias que hemos tenido de investigación, ¿no? En torno a esto del territorio y transporte, pero bueno, básicamente lo que hemos hecho sobre accesibilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, ya lo decía la doctora Betty, nosotros venimos del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, y lo que queremos compartirles es, déjenme pasarle la... espérame, que no puedo darle... Ahí en la... aquí está, en este, ¿no? Disculpen, pero no, ahí está.
Bueno, es partir de estas investigaciones. Nosotros, bueno, trabajamos ahí en los posgrados de movilidad urbana, transporte y territorio, también ambos en el de ciencias antropológicas, pero lo que queremos presentar aquí es un poco de la experiencia con base en este tema, ¿no? Con el que nos están pidiendo. Entonces, escogimos estas dos investigaciones, no quiere decir que sean las únicas, tampoco es que sean muchas, pero estas dos nos ayudan a encontrar ese vínculo, creo que entre el transporte y territorio y la accesibilidad. Entonces, lo hemos trabajado, esto sí, desde la universidad, pero también con otros colegas y siempre, no sé, como en equipos multidisciplinarios. Entonces, eso también ha ayudado como a enriquecer estos trabajos. Sin embargo, pues Rodolfo y yo trabajamos más desde la parte social. Y bueno, son estas dos investigaciones, una que se hizo acerca de la sustentabilidad social de la urbe, cuando se estaba todavía proyectando la línea 3 del tren ligero, todavía no estaba, y entonces es un trabajo que se hizo justo para ver cuáles eran como esas implicaciones a partir de este diseño y qué es lo que iba a suceder con la línea 3 del tren ligero, y trabajamos en Analco, Jardines del Country, en la colonia Analco, Jardines del Country, ambas de Guadalajara, y en San Francisco, que está en Tonalá, con los límites de San Pedro Tlaquepaque. Y otro proyecto es que tenía que ver con la accesibilidad de medios de transporte en 3 colonias de San Pedro Tlaquepaque. En este caso fue el centro de San Pedro Tlaquepaque, el fraccionamiento Revolución y el Tapatío. En ambas investigaciones nos dedicamos a ver esta parte, estas dimensiones sociales para ver, para conocer más las experiencias de los habitantes. A ver, ahí está. Ay, sí. Bueno, entonces con estas dos, y bueno, a lo mejor vamos a jalar por ahí información de alguna otra o de alguna otra experiencia, pues lo que vimos, lo que quisimos nosotros era ver exactamente cuáles eran estas dimensiones sociales. Lo que queremos, bueno, y lo vamos a decir más adelante, o lo que nosotros hacemos es también como contrastar todas estas, no sé, las políticas, lo que se va implementando, lo que se va planeando, la infraestructura, todas estas acciones versus las vivencias de las personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos ver es estas dimensiones sociales y por eso recurrimos a seguir estas prácticas o a registrar las prácticas de movilidad cotidiana de las personas, ¿no? Y su relación con el acceso a los lugares, a los bienes y a los servicios. Bueno, para esto nosotros hicimos o en ambas investigaciones hicimos esta exploración de desplazamientos para llegar a los lugares, pensando en el trabajo, en los planteles educativos, servicios de salud, lugares de abastecimiento, centros culturales, de ocio y de recreación, porque en varias de las investigaciones o de las experiencias que nos contaron es que no solo son los servicios de escuela, de trabajo, sino también tiene mucho que ver cómo tenemos acceso al ocio y a la recreación. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, principalmente con entrevistas que hicimos a los habitantes. En ambas investigaciones hicimos entrevistas a los habitantes de estas colonias o de los vecindarios. Hicimos observación de cómo eran estos trayectos y también recorridos que en las colonias para ir observando, bueno, sí a la gente, pero también cuáles eran como estas condiciones en las que ellas se podían desplazar. Entonces, aquí lo que nos interesaba era justo recuperar con las entrevistas y en conversaciones estos testimonios de los habitantes para comprender sus vivencias de movilidad, ¿no? O sea, qué era lo que estaba pasando así, bueno, de manera individual, pero que luego fuimos registrando para ver cuáles eran esas condiciones en la vivienda. Entonces eran más bien pues saber sobre
lo personal. Voy a cambiar. Bueno, ¿sí? ¿O querías agregar algo? No. Bueno, entonces cuando nosotros hicimos las consideraciones y hablamos de estas dimensiones sociales o qué era lo que tenía que ver para nosotros analizar o seguir, no analizar, sino esto, como evidenciar estos desplazamientos y estas experiencias, nos centramos en esto. Uno, las vías de acceso, ¿no? ¿Qué estamos considerando en las vías de acceso? Dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la infraestructura, si estamos hablando de pavimentación, banquetas, paradas de camiones, rampas, todo lo que se supone que está asociado para un buen desplazamiento o un buen acceso a algún servicio. La otra era también ver los medios de transporte. Entonces, en este medio de transporte, nosotros más que clasificar o categorizar, vimos cuáles serían como todas las formas en las que ellos manifestaron trasladarse. Entonces, bueno, caminar, bicicletas, motocicletas, todo lo que ustedes pueden ver ahí en la presentación, nosotros lo íbamos como tratando de identificar. Y también respecto a los servicios, lo que les comentaba también es que estuvimos también rastreando los lugares de trabajo, los planteles educativos, pensando en todos los niveles, porque no solamente, porque ahí sí hay una distinción entre cómo llegas a la primaria, secundaria, que generalmente sí hay cerca de las colonias, y otra cómo llegan a la preparatoria y a la universidad. Y la otra igual, los servicios públicos y privados, los hospitales o las clínicas, que ahí también, bueno, ya después lo vamos a ver, pero por ejemplo, sí hay una decisión para ir a un servicio médico público o privado de acuerdo a la manera en la que te puedes trasladar. Y bueno, y también pusimos farmacias porque cuando estuvimos haciendo las investigaciones, las experiencias nos decían que a veces preferían ir a farmacias del doctor Simi o del ahorro y eso, porque aunque tuvieran seguro social, porque era mucho más fácil el acceso. Entonces, 30 pesos de ir a gastar al doctor Simi, pues es todavía más barato que lo que te sale llegar en camión a la clínica del IMSS, ¿no? Entonces, ahí por eso también registramos eso, los lugares de abastecimiento, también no solamente considerando los mercados, ¿no? Los supermercados, que es lo que a lo mejor se tiene registrado oficialmente, sino también los tianguis, las oficinas gubernamentales y todos estos lugares para las actividades. Estamos pensando en estos centros culturales, en restaurantes, bares, cafés, cines y centros deportivos. Bien, pues muchas gracias. Voy a continuar con la presentación. Y bueno, nuevamente agradecer a Betty y a Lola, pues, el tomarnos en cuenta para dialogar. Entre algunos de los conceptos que tomamos en cuenta cuando trabajamos estos temas, estas investigaciones, que bueno, nos sirven para enmarcar, observar y tener pues una profundidad, digamos, en lo que nos está compartiendo la gente de sus experiencias de movilidad, pues tendríamos que atender al concepto de movilidad urbana cotidiana. En parte, para entender este concepto hay que pensar en los desplazamientos, sobre todo en los desplazamientos que todas las personas realizamos todos los días, en un sentido, digamos, físico, es decir, de dirigirnos de un punto A a un punto B, por ejemplo, o de un origen a un destino, y que generalmente realizamos pues para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? En este caso, para acceder a trabajos, escuelas, para adquirir algún bien o servicio, ya sea médico, de abastecimiento, cultural, de ocio, etcétera. Y es muy importante también entender, bueno, por lo menos desde la perspectiva social que hemos trabajado, que les comentaba aquí Ivette, cómo la movilidad también tiene diferentes, digamos, implicaciones, no únicamente las del movimiento,
que es clave, que es importantísimo, y la medición del tiempo, de la distancia, sino lo que también son las representaciones de ese movimiento, que, digamos, significa para mujeres, para varones, niños, adultos mayores, desplazarse todos los días por una metrópoli como esta, y lo que serían en particular esas prácticas, cómo es que entonces se ejecutan esas prácticas de desplazamiento. Ahí, por ejemplo, bueno, tenemos algunos referentes teóricos, conceptuales. Por ejemplo, el caso de Tim Creswell, él parte desde una, digamos, perspectiva geográfica humana, pero que entiende que la movilidad va mucho más allá sino que del movimiento físico, sino que hay todas unas implicaciones de tipo social, cultural, político, ¿no? Digamos, están dentro de lo que en la academia se conoce como el giro de las movilidades. Y luego tendríamos también, entre otros aspectos, u otros conceptos, perdón, el de accesibilidad. Digo que este a lo mejor puede tener una cierta, digamos, obviedad, ¿no? Porque básicamente de lo que estamos hablando es de qué tan fácil podemos alcanzar los destinos hacia dónde queremos realizar alguna actividad, ¿no? Y no solamente tiene que ver con esa facilidad de acceder o de llegar a ciertos destinos con una cierta facilidad, sino también más allá, digamos, de esta acepción, está también la concepción de los sistemas de transporte y algunas características, ¿no? Es decir, podemos hablar también de la accesibilidad a los sistemas de transporte que pueden ser muy variados, como veíamos hace un momento en algunas láminas, ¿no? Que van desde el caminar hasta, digamos, el transporte privado o el transporte público masivo, y que, entre otras características, tendrían que ver, o tendría, digamos, que atenderse a la disponibilidad, qué tan asequible es, qué tan confiable, qué tan seguro puedo llegar a un lugar a partir o a través de estos medios. Y sin duda, bueno, pues aquí en parte estamos por un seminario que tiene que ver con el territorio. Y bueno, desde la antropología social, cultural, desde la geografía humana y probablemente también, como les decía, desde el mismo giro de las movilidades que ha estado presente por lo menos por ahí, digamos, de la década del 2000, tal vez un poquito antes, hacia acá, sobre todo en los estudios, digamos, anglosajones, pero que luego también han permeado a estudios, por ejemplo, en Latinoamérica. El territorio se concibe también o se entiende, digamos, como una construcción social en un contexto social o histórico específico. Es decir, sí es, digamos, o sí hay que entender que tiene una materialidad física, pero que también, digamos, adquiere ciertos sentidos o ciertos significados a partir de la actividad o de la acción humana, ¿no? Ahí también, por ejemplo, recurrimos a Creswell, quien entiende como el espacio abstracto, ¿no? Digamos, terreno, ¿no? Un espacio, va cobrando sentido al vincularse con presencias, ideas, acciones de grupos humanos, ¿no? Y es ahí en donde a veces es que hablamos de cómo el espacio se convierte en un lugar, ¿no? Y en este sentido, bueno, tenía bastante pertinencia para lo que estábamos realizando en estas colonias o estos sectores que señalaba Ivette, porque justo en los diálogos, en los recorridos, en las observaciones, de lo que uno se va dando cuenta o de lo que nosotros nos íbamos dando cuenta era de esa, digamos, a veces incluso hasta vinculación emocional de las personas con los lugares, con los territorios, en este caso barriales, urbanos. Y bueno, obviamente hay materialidad y hay ubicación, digamos, en un sentido estricto, geográfico, físico, pero también hay sentidos, significados. No, dale. Gracias. Estabas encarrerado. Ya encarrerado. Algunos aspectos, digamos, que fueron desprendiéndose de estas experiencias. Bueno, entre otros, tienen que ver con la diversidad de los modos de transporte y de también las territorialidades.
estamos hablando de zonas que aunque a veces son muy cercanas geográficamente hablando, por ejemplo, cuando hablábamos de las colonias Centro, el fraccionamiento Revolución o el Tapatío en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, estamos hablando de muy pocos kilómetros, ¿no?, de distancia entre unos y otros, pero sí notamos muchas diferencias en torno a cómo está concebido, construido y apropiado, digamos, cada uno de ellos. Hay también, a pesar, digamos, de una cercanía a veces geográfica, ciertas desconexiones que muchas veces se expresan también a partir de las condiciones, digamos, de las poblaciones, de las condiciones también de las colonias o los fraccionamientos, y en muchos sentidos a las diversas maneras de moverse, ¿no? Quienes, por ejemplo, en algún sentido, por situaciones económicas o incluso geográficas, posibilidades o necesidades, incluso por las distancias que tienen que recorrer todos los días, pues pueden ser que tengan una prioridad hacia el uso del automóvil privado, ¿no? Por ejemplo, o hacia ciertos tipos de transporte público. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajábamos estos proyectos, pues todavía no estaba en funcionamiento la línea 3, ¿no?, que probablemente pudiera atender y solucionar ciertos problemas o ciertas necesidades de desplazamiento de algunas poblaciones en San Pedro, o en Analco, o en algunas zonas céntricas, digamos, del municipio de Guadalajara. También vamos viendo algo así como una especie de desigualdades en diferentes sentidos, ¿no? Nosotros apuntamos por aquí en uno de los aspectos, digamos, a reflexionar, la desigualdad de acceso a los servicios, ¿no? O sea, a pesar o no obstante que hay una cercanía geográfica, es muy diferente acceder a servicios, por ejemplo, en colonias hasta cierto punto marginales o marginadas, vamos a decirlo también, del desarrollo urbano, como por ejemplo el fraccionamiento del Tapatío, a lo que serían espacios, fraccionamientos más o menos consolidados, como el Revolución, y bueno, no se diga la parte céntrica, sobre todo la parte turística de San Pedro Tlaquepaque, o digamos, territorios históricos tan tradicionales como por ejemplo el barrio de Analco o el centro de Guadalajara, en comparación a la colonia San Francisco, ¿no?, que veíamos o señalaba Ivette, que está, digamos, asentada en los límites de Tonalá con San Pedro, muy cerca de la central camionera nueva, esta zona, digamos, que conocemos como Camichines. Y eso también, en cierto sentido, nos lleva a entender las desigualdades en torno a las diferentes maneras de planear la ciudad, los espacios, los mismos, digamos, sistemas de transporte. ¿Qué se planea, qué se promueve, qué se ejecuta y finalmente cómo son las vivencias de esos traslados? Porque por un lado, por ejemplo, podemos entender que puede haber tal vez muy buenas intenciones en torno a políticas de transporte y de movilidad que promueven, por ejemplo, sistemas sustentables de moverse, ¿no? Por ejemplo, como los BRTs o macrobuses o proyectos de mi macro calzada, macro periférico, o las mismas líneas del tren ligero. O también, por ejemplo, los sistemas públicos de bicicletas. Pero, por otro lado, habría que ver cómo es que se vive, digamos, ese traslado, ¿no? Cómo es que la gente realmente experimenta moverse por el tren ligero, por el macro o por las bicicletas. Las bicicletas, sobre todo de mi bici, ¿no? Pensando en estos sistemas de transporte público. ¿Quiénes tienen acceso? ¿Cómo se puede, digamos, integrar al uso de estos medios de transporte? ¿Qué afectaciones tienen en sentido económico? O sea, pensemos, por ejemplo, en los bolsillos de muchas familias de esta urbe, ¿no? A pesar, digamos, de que a lo mejor pueda haber algún tipo de
de acceso a políticas de transporte, digamos, de subvención del transporte o de los costos del transporte. Bueno, yo quisiera ampliar un poco. Sí, vamos bien, pero yo empecé muy acelerada porque traíamos muchas láminas, pero bueno, en este sentido creo que las experiencias que nos han compartido nos han permitido ver todas estas como particularidades tan específicas que pueden ser individuales, o sea, muy individual, muy particulares, pero que también nos dejan ver cómo se ha excluido a la gente, ¿no? Y eso tiene que ver, yo recuerdo que cuando fuimos a San Pedro Tlaquepaque hemos tenido la oportunidad también de dar una vuelta con Lola, y que ella nos ha enseñado cosas de los mapas, pues que veíamos que efectivamente se cumplían con las rampas, ¿no? O con las banquetas, pero cuando le preguntábamos a las personas, nos decían, bueno, es que sí está la banqueta, pero yo no quepo ahí, ¿no? O no, pues sí la pusieron más planita, pero la dejaron más alta y entonces yo ya no puedo subir. O cuando vimos las rampas que en realidad estaban como demasiado elevadas y no se podían. Entonces, creo que eso nos ha dado como mucha luz respecto a esto, ¿no? A cómo son las vivencias de los traslados, y en el mismo San Pedro Tlaquepaque, bueno, y lo vimos cuando hicimos trabajo de campo, es como el hacer Tlaquepaque pueblo mágico se llevó muchas cosas, ¿no? O sea, que a la gente, que no consideró a la gente. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho, y ver cómo sí las particularidades de la gente, pero también lo que decía Rodolfo, las particularidades de los vecindarios, ¿no? Y que esos también, aunque están muy cerca, a veces ciertas características, inclusive socioeconómicas, o inclusive podemos hablar de, no sé, de segregación, de que al cabo ellos no se quejan. Entonces pueden influir en cómo las políticas, pero también en cómo los gobiernos están atendiendo a este tipo de colonias. No sé, pues, a ver, voy a darle a la otra. Síguele. Sí, en otros sentidos también habría que pensar en cómo las experiencias de desplazamiento, esta, digamos, movilidad cotidiana en la metrópoli es muy variable, ¿no? De acuerdo con distancias o tiempos, o distancias y tiempos. Es decir, recordemos cómo, por ejemplo, hace tal vez 3 décadas, 4 décadas, probablemente todavía había esa posibilidad de que las personas pudieran hacer una especie de pausa al mediodía para ir a sus casas a comer y a lo mejor incluso hasta tomar una siesta y luego regresar a trabajar. A veces ni siquiera tan cerca, ¿no? De su casa, ¿no? De su casa al trabajo. Y bueno, eso, digamos, ha ido diluyéndose, ¿no? Se ha ido terminando, o sea, prácticamente uno va a trabajar y prácticamente ahí tiene que comer y pasar prácticamente todo el día, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que atender a cómo esos desplazamientos tan variables también nos pueden hablar o nos pueden expresar, manifestar aspectos relacionados con las desigualdades, ¿no? Desigualdades sociales, desigualdades de acceso al transporte, desigualdades territoriales. También el tema de la oferta de servicios diferenciados por colonias, ¿no? Bueno, cuando hacíamos, por ejemplo, nuestros recorridos, también aquí con Lola, por el centro de San Pedro, veíamos cómo estaban implementándose tal vez las primeras bicipuertos para el sistema de bicicletas públicas, Mi Bici, ¿no? Y bueno, es todo un tema, hay ya varios estudios que están enfocándose en eso, como por ejemplo el acceso a Mi Bici, pues está bastante, digamos, enfocado en la zona centro y en algunas zonas, digamos, del poniente del área metropolitana, sobre todo el municipio de Guadalajara, algunas de Zapopan, y para el caso del oriente de la ciudad, y suroriente de la ciudad, pues básicamente hacia el centro de San Pedro.
dejando fuera a otros sectores muy importantes de los municipios de Tonalá y del mismo oriente, digamos, del área, perdón, del municipio de Guadalajara. Las limitaciones también, como les decíamos, por horarios y frecuencias de servicio del transporte público. A veces, tal vez, nos acostumbramos, no sé, por ejemplo, en Guadalajara, a decir, bueno, a las 9 de la noche es el último camión, pues la última oportunidad que tengo para esperar el camión con cierta seguridad, ¿no? Porque después de las 9, a lo mejor 9:30, 10, pues se van a tardar más o a lo mejor ya no pasan. En caso de que a lo mejor, no sé, los choferes se dieran cuenta de que ya no hay tanta demanda o que a lo mejor hay ausencia o escasez también de operadores de las unidades de transporte público. Y eso, fíjense cómo en muchos sentidos limita a que buena parte, digamos, de sectores de la población que no cuentan con automóvil privado o que no pueden acceder a los servicios de taxis o de autos de plataforma, servicios de autos de plataforma, Uber, Didi, etcétera, no puedan, por ejemplo, disfrutar de lo que les ofrece la vida cultural o de ocio en la ciudad, ¿no? Decir, híjole, no sé, va a haber un concierto en el MAS, en Zapopan, y yo vivo en la zona, digamos, de Tonalá o de El Salto, pues prácticamente ya para mí es imposible porque no voy a encontrar o voy a tener que pagar muchísimo para un costo muy elevado para poder acceder a ese tipo de servicios de disfrute, vamos a decirlo así, de la ciudad. También habría que ver cómo el tema se vuelve muy complejo cuando estamos pensando en que decidir el usar auto o, por ejemplo, ir en camión depende de muchos factores, ¿no? Por un lado, esa disponibilidad de rutas y a veces incluso aunque tuvieran el auto privado, se contara con el auto privado, las dificultades para acceder a ciertas zonas de la ciudad en ciertos horarios. Lo que implica a veces incluso encontrar un estacionamiento, por ejemplo, en el centro de Guadalajara, en horas laborales durante la mañana, ¿no? Lo que implicaría también los tiempos de desplazamiento, ¿no? Además del tiempo que a lo mejor puede uno tardar en estacionarse, los costes de sus desplazamientos. Bueno, nosotros, por ejemplo, que somos profesores de un centro universitario que atiende que está muy lejos, es muy lejos, aquí nos recuerda Betty, ¿no? El lejos, que a veces implica, pues para algunos estudiantes tomar 2 o 3 camiones y emplear tal vez 1 hora, 2 horas o 3 horas, no sé, de su tiempo para llegar, pues también genera costos económicos, pero también incluso de tipo, digamos, emocional, de perder o de tiempo, digamos, que pudieran emplearse en otras actividades. Y por otro lado, un aspecto que, bueno, creo que a veces lo hemos comentado en diversos foros y también en el, digamos, diálogo cotidiano con amigos, con compañeros, colegas, como por ejemplo los viajes compartidos siguen siendo como un pendiente, digamos, ¿no? Entre muchas personas. Es decir, no se recurre tanto a esta posibilidad, por ejemplo, con los compañeros de trabajo o a lo mejor en compañeros de escuela. Pues si nos pusiéramos a analizar detenidamente o cuidadosamente esto, también nos hablaría de procesos que a lo mejor nos llevan a pensar en el individualismo, ¿no? Y en las, digamos, implicaciones sociales que esto tiene para familias, para vecinos, para la organización social. Bueno, otras
reflexiones que tenemos al respecto de algo que nos hemos dado cuenta son también estas transformaciones metropolitanas, ¿no? Que han influido mucho en la forma en la que nos trasladamos, nos desplazamos, que tiene que ver con este aumento de población, que además también se refleja en la poca, bueno, que no basta la capacidad de los transportes, ¿no? Para llevarnos a donde nosotros queremos. La construcción de nuevos fraccionamientos, eso ha también influido mucho, las vialidades, las modificaciones de las rutas y también, no, pues si se acuerdan antes ubicábamos muy bien dónde de una ruta a otra ruta y ahora se han hecho cada vez más, han cambiado y eso, por ejemplo, es algo que a la gente le cuesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando son gente ya mayores que llevan 40, 50 años en un mismo domicilio y que la verdad es que sí los aísla en ese sentido, ¿no? De decir, es que yo mejor no salgo, me pierdo o no quiero entrar al tren ligero, no, porque va muy alto y me voy a caer, y los también nuevos sistemas de transporte, eso también, bueno, se mencionó y lo hemos estado viendo que de repente, más que sistemas, también hay como formas de moverse de manera emergente, ¿no? O sea, los mototaxis, o sea, aunque uno piensa que los mototaxis son solamente los que vienen de Tlajumulco para unir a otras, calles más, o avenidas más grandes o que tengan como mayor salida, que conecten más con el centro, los podemos ver en en otros fraccionamientos. Por ejemplo, en el fraccionamiento Revolución, pues en realidad está conectado, pasan los camiones y eso, pero han sido como adoptados estas formas de transporte del mototaxi, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se ha ido como reconstruyendo el territorio y entonces ahora esas rutas necesitan otras que ayuden para que uno pueda tomar el camión o la ruta que sea necesaria. La otra es que también nos encontramos con mayores tiempos de desplazamiento, modificaciones, eso que hay en la práctica cotidiana, que era un poco lo que decía Rodolfo, el aumento del parque vehicular, pero que sí afectan en la manera, o sea, que sí el transporte o la forma en que te vas a transportar sí ya se ha convertido en un punto muy importante para tu actividad. O sea, ya ni siquiera es que, ay, no tengo ganas, es que no puedo, no. Entonces la gente sí ha dicho, yo mejor hago planes con base en eso, trato de capitalizar los viajes, inclusive también de la gasolina, y la otra, pues viendo como estas fronteras físicas, pero también simbólicas entre las poblaciones. Algo que vimos en San Pedro, pero también que veíamos, perdón, en San Pedro y en esta zona de San Pedro, no solamente de San Pedro Tlaquepaque y en Analco, era que estas grandes construcciones, por ejemplo, Lázaro Cárdenas vino a romper, ¿no? Un gran territorio, cuando antes se iban caminando hacia el cerro, pues lo cortaron, ¿no? Y entonces eso dejó sí un poco excluido, por ejemplo, al fraccionamiento Revolución, que, como les decía, tiene carro, puedes entrar en carro, hay muchas rutas de camiones, de hecho hace como conexión, pero no hay manera de salir a pie. Entonces ahí estamos viendo como un proceso de exclusión a partir de estas construcciones, de estas sí, construcciones o reconstrucciones de las calles y de las avenidas, ¿no? Entonces, lo que pasó en Analco cuando hicieron la avenida Revolución es que sí, la colonia sigue siendo Analco, pero esta avenida está separando un Analco y otro Analco, y entonces ellos sí se identifican como, nosotros somos los de aquí, de la Revolución, para allá son otros, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo esto también ha influenciado en esta inclusión o en esta exclusión social, pero también de las formas de moverse, ¿no? O sea, tú puedes, tampoco se puede salir así a veces en bicicleta porque no puedes atravesar las grandes avenidas. Y bueno, también la influencia de las condiciones geográficas, de infraestructura, de los medios de transporte, de cómo acceder a los trabajos, a las escuelas. Esta parte de lo que estábamos diciendo, pero también cómo se han ido
quedando, por ejemplo, el fraccionamiento Revolución, pero también si vemos el Tapatío, y es que no nos trajimos mapa, pero es la que está entre la carretera Chapala de ida y de regreso, que está así como en una cunetita, y entonces de ahí ya tampoco se han podido pues como exacto, sí, está así, entonces ahí queda toda la colonia también formada por esta carretera, y pues tienen también poco acceso, o sea, no pueden salir caminando, o sea, caminando no se pueden ir a otra colonia más que caminar y cruzar la carretera a Chapala. Y bueno, y eso también se ve en los accesos a los trabajos, las escuelas. También hemos visto que la forma por no poder desplazarse, por ejemplo, al trabajo, también influye en los tipos de trabajo. Por ejemplo, se ve mucho lo de las ventas de catálogo, ¿no? O sea, que son mencionadas porque queda mejor, porque me permite ir por los hijos, porque no me puedo salir y regresar de la colonia, y cómo uno se reduce solamente, o sea, en este caso, pues solamente puedes de manera inmediata estar tener servicios que están solamente dentro de la colonia. Que por ejemplo, en la colonia de San Pedro Tlaquepaque, si ustedes ha ido a la colonia centro, pues ahí en realidad podría ser un centro de abastecimiento al que van otras colonias. Y bueno, no sé, ¿querías agregar algo? Sí, ¿verdad? Sobre todo pensando como, por ejemplo, estas grandes obras de infraestructura para el transporte, bueno, habría que reflexionarlas muy bien también en torno a cómo afectan, ¿no? Por un lado, tienen un sentido muy paradójico. Por un lado, digamos, movilizan pues, muchísimos autos, no sé, creo que habría que atender. A veces pensamos, por ejemplo, sobre todo en López Mateos, digo, y no es ya gratis, ¿no? Pero pensemos también todo el movimiento que hay, por ejemplo, en la carretera de Chapala, que debe ser un flujo muy similar o a lo mejor incluso mayor. Como, por ejemplo, una obra de infraestructura tan importante también como la calzada de Lázaro Cárdenas, que mueve muchísimos autos, camiones de carga, mercancías, etcétera. Así como mueve a tanta gente por medio de los sistemas de transporte motorizados, pues digamos, inmoviliza a mucha gente que, por ejemplo, pudiera caminar o cruzar estas avenidas, ¿no? O lo hace, digamos, de manera muy compleja, muy complicada. Pensemos, por ejemplo, en la línea 3 del tren ligero, ¿no? En estas inmediaciones que están digamos, a la normal, a la glorieta de la normal, pues prácticamente también partieron el territorio, ¿no? Digamos, las personas que antes podían cruzar de un lado a otro de Ávila Camacho, pues ahora ya no es tan fácil hacerlo, tendrían que hacerlo casi desde Federalismo, por el lado, digamos, norte, y trasladarse casi hasta la glorieta de la normal para poder cruzar en el lado sur, digamos, de ese sector. Es decir, es donde sube, ¿verdad? Es donde sube o baja, ahí prácticamente pues ya digamos, obstruyeron los cruces peatonales para los vecinos, digamos, de toda esa zona. Ahora, a lo mejor pensemos que, pues bueno, alguien que a lo mejor tiene todavía una movilidad pues, relativamente buena, digamos, o a lo mejor en una edad todavía en donde no tiene tantos problemas, pues lo hace relativamente fácil, pero adultos mayores o personas con movilidad reducida, pues difícilmente lo harían, ¿no? O tendrían que recurrir a otras estrategias y emplear más tiempo o incluso costos, a lo mejor en términos económicos. Y bueno, quisiéramos cerrar viendo que ya estamos prácticamente sobre el tiempo, con algunas consideraciones, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos pensar en las adaptaciones a nuevas formas de movilidad, sobre todo a partir de las necesidades o las condiciones en las que viven pues cada vez un número mayor de personas en esta metrópoli pues muy dinámica? ¿Cómo sería también importantísima la participación ciudadana, ¿no? Consideramos que todavía, bueno, y esto tiene que ver también con el tema de la socialización de los proyectos,
como aunque se han estado haciendo algunos intentos o esfuerzos, digamos, loables, no sé, de algunas áreas de gobierno municipal, metropolitano o estatal, para incluir a las poblaciones que van a ser afectadas. También constantemente a lo mejor la percepción de muchos ciudadanos es de que se están dando a lo mejor ciertos ejercicios simulados, digamos, de participación ciudadana para la decisión de proyectos, de implementaciones de sistemas de transporte, de intervenciones urbanas que van a afectarles directamente a ellos o a las generaciones que vienen delante de ellos, ¿no? También. Entonces, pues vemos que es un tema muy rico, muy interesante, al mismo tiempo muy complejo y que tiene implicaciones, bueno, sí, digamos en términos políticos, sociales, económicos, culturales, y que, bueno, si siguiéramos hablando de él, podríamos también incluso cruzarlo con otras variables o dimensiones que tienen que ver con edades, generaciones, orígenes étnicos, bueno, en algunos países o en algunos estudios incluso en términos de diferencias religiosas, etcétera, etcétera. Pues quisiéramos dejarle por aquí para también abrir a lo mejor el diálogo con quienes estén presentes. Pues gracias. muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Rodo, por esta conversación. Tengo varios comentarios, pero sí, si quieres, yo personalmente tengo sobre todo una pregunta ya en los comentarios, ya veré si los puedo hacer, pero antes de hablar yo o darle la palabra a Betty, me gustaría ver si tienen comentarios las compañeras que están aquí asistiendo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. En el salón Alfonso de Alba, bienvenidas. Ajá. Bueno, tengo unos comentarios así como más de tipo conceptual, pero tengo más bien una curiosidad si ha salido en algunos de sus trabajos o de sus alumnos, porque afortunadamente pues se ha también conformado como un grupo de investigación importante, interesante, y pues no lo puso en su semblanza, pero pues él estuvo coordinando el doctorado de movilidad urbana, territorio, ¿cómo es? Movilidad urbana, transporte y territorio. Transporte y territorio, exactamente. Ahí en el Cutonalá. En el Cutonalá, y es donde he tenido el gusto de estar allá con ustedes. Pero bueno, ahora que se va a construir la línea 4, se vuelve a decir lo mismo, al menos los que escuchamos el radio, hablan las personas y dicen, no, es que no queremos BRT, queremos tren. O sea, en realidad, ¿es mejor un tren que un BRT? Yo diría que no, pero depende, o que depende. ¿Qué han ustedes indagado o qué han escuchado entre sus sujetos de investigación o de estudio con quienes han platicado acerca de este tipo de razones? ¿Por qué o por qué la gente tiende a preferir el tren ligero sobre un BRT? ¿Por qué creen que pase esto? Sí. Yo creo que tiene que ver mucho, bueno, va a parecer como frase de meme, ¿no? De que eres antropólogo o antropóloga y tus respuestas depende del contexto. Sí. Tu respuesta para alguna argumentación. Pero bueno, sí tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, hemos percibido en algunos foros en donde intervienen académicas, académicos, ciudadanas, gente que está interesada en los temas de ciudad, de transporte, y digamos, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Es decir, hay quienes, por ejemplo, argumentan que el BRT, que en este caso, digamos, para ampliar un poco, BRT son los sistemas como el macrobús o los macros, en este caso el macrocalzada y macroperiférico. BRT, por sus siglas en inglés, es algo así como Bus Rapid Transit, ¿no? Y bueno, es
en términos económicos, pues una opción mucho más barata que un tren o un metro, ¿no? Y puede a lo mejor incluso ser pues tan eficiente como un metro o como un tren ligero. El tema es que muchas veces se habla en algunos foros de cómo pudiera ser un sistema hasta cierto punto obsoleto. Yo creo que más bien habría que pensar en cada contexto, ¿no? ¿Qué tanto a lo mejor, qué tantos recursos se cuentan en términos, digamos, del presupuesto gubernamental para este tipo de proyectos? Y qué tanto pueden, digamos, atender las necesidades de las personas. También tienen sus bemoles, porque, por ejemplo, el caso del macroperiférico, que, bueno, tiene rampas que entendemos que por cuestiones técnicas tienen que ser así, ¿no? Pero implican un traslado o un desplazamiento mucho mayor de las personas que antes a lo mejor esperaban su camión al pie del periférico, ¿no? El famoso 380, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, digo, obviamente también tiene que ver con los tiempos en los que la gente va usando y apropiándose de los sistemas y se va familiarizando con ellos. Pero, por ejemplo, había gente en San Juan de Ocotán que decía, no, pues yo hasta allá conocía al chofer de la 380, no tenía que caminar hasta allá. Ahora me tardo otros 10 minutos para poder llegar a la estación cuando está aquí luego enfrente, ¿no? Y bueno, si pensamos también otra vez en poblaciones que pueden tener complicaciones para moverse, o sea, adultos mayores, personas con discapacidad, pues eso es un esfuerzo a lo mejor doble o triple, ¿no? A veces también lo que implican los costos que se elevan, por ejemplo, cuando se implementan este tipo de sistemas, los problemas también de interconectividad, ¿no? O de intermodalidad. Entonces, sí hay que atender, creo yo, más bien a las condiciones de cada contexto para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, hay estudios de algunos maestrantes o doctorantes de los posgrados en movilidad que todavía, por ejemplo, están haciendo algunos análisis de cómo la línea 3 del tren ligero, a pesar de que puede ser muy eficiente y y resolver muchas necesidades de desplazamiento en poco tiempo, pues, digamos, está siendo todavía subutilizada. O sea, no llega, digamos, a un tope que se había planeado por parte de las autoridades o de quienes proyectaron, digamos, este sistema, ¿no? Y en parte a lo mejor tiene que ver con que todavía se están cubriendo a lo mejor ciertos derroteros o ciertas rutas de camiones, los mismos trayectos o parte de los mismos trayectos de la línea 3, ¿no? O lo que implicarían los costos. Híjole, me muevo en la línea 3, pero luego me tengo que bajar y tomar otro camión para poder llegar a mi destino, cuando a lo mejor de otra manera, aunque haga más tiempo, gasto menos, ¿no? Y pensemos en familias que pues tienen pocos recursos, a lo mejor un número, digamos, considerable de integrantes y que requieren moverse todos los días a la escuela, al trabajo, etcétera. Entonces, también depende, yo creo, de las dimensiones de las ciudades. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la Ciudad de México, pues yo creo que una de las, bueno, en teoría una de las mejores maneras de moverse es en el metro, más rápidas tal vez, pero en ciertas horas, ¿qué tan seguras son, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? A pesar de que hay ciertas políticas enfocadas a salvaguardar la seguridad de las mujeres. Bueno, a veces incluso vemos algunos videos en TikTok o en Instagram que podrían parecer hasta cómicos de la forma en que la gente entra al metro de la Ciudad de México en las mañanas o en horas pico, pero que representa realmente un drama para todos estos sectores de la población que tienen que hacerlo todos los días, en donde están pues prácticamente, digamos, jugándose el físico para entrar, para sentarse, para moverse, digamos, todos los días en una urbe como México. Entonces, sí es un tema muy complicado. O sea, yo creo que, no sé si de nuestra parte, a lo mejor necesitaríamos más respaldo de compañeros del área técnica, de ingenierías, que creo que eso es parte de lo que estamos tratando de promover en los posgrados en movilidad, esa vinculación, digamos, interdisciplinaria, como para poder entender
estos procesos de mayor, con mayor, digamos, profundidad por lo complejo que son, ¿no? O sea, están las decisiones técnicas, pero están también las decisiones o las implicaciones sociales y culturales. Sí, Es porque un buen tema de investigación. era lo que decía preguntar si alguien lo estaba haciendo. Porque una cosa es la cuestión técnica, que los Que es, expertos claro, lo saben decir, claro. cuál es mejor, dependiendo del derrotero, de todo esto y del mercado. Pero la población tiende siempre como a pensar que un tren ligero es más seguro, más rápido, más limpio, etcétera. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que planteábamos al principio de cómo qué es lo que se ejecuta y se plantea con cómo lo viven, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, voy a poner el ejemplo de el macrobús de la calzada, ¿no? Incluso lo que comentaba Rodolfo de cómo nos vamos adaptando y que creo que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Pero cuando ponen el macrobús, pues claro, o sea, lo usa muchísima gente, pues claro, porque quitaron todo el 52 y 54, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es donde tiene que haber como mayor sensibilidad a ver cómo se está viviendo, ¿no? O sea, eso de, pues están muy separadas hay mucha distancia entre una estación y otra, entonces creo que hay gente que yo creo que ha tomado el macrobús y nunca ha tomado el tren ligero o viceversa, ¿no? Y que creo que como además no hay interconexiones entre los diferentes modos de transporte, pero pues la idea, o sea, sí se ha hecho, por ejemplo, trabajo sobre el macrobús, pero más bien hacia cómo se sienten en las estaciones, ¿no? O sea, si en realidad hay como un acceso una más bien exclusión o no social, de cómo se sienten, si les sirve o no les sirve. También depende mucho de dónde tomes, eso también es otro, ¿no? O sea, las condiciones no son iguales si tomas el camión, el macro en Miravalle a que si lo tomas en exacto, en el cual, ¿no? O sea, son diferentes. Entonces, sí hay, o sea, pero creo que eso es como una buena, o sea, creo que tiene que ver también con eso de adaptabilidad, ¿no? O sea, cómo después o sea, cómo se van adaptando a estas nuevas, infraestructuras o estas nuevas propuestas de transporte, pero yo creo que sí debería de ser. Eso es lo que intentamos, bueno, no intentamos, lo que hacemos en los posgrados de movilidad es eso, ¿no? Encontrar estas dimensiones sociales, o sea, qué es lo que está pensando la gente, o sea, que una cosa es eso y otra, la verdad es que quienes nos trasladamos en cualquier modo de transporte, o sea, la verdad es que todos sufrimos algo, o que nos van a atropellar, o sea, vayas en camión, en bici, en lo que sea, hay como unas experiencias, ¿no? Que no son siempre del todo agradables. ¿Y qué tiene que ver con eso? Perdón. Bueno, antes de continuar, perdón, no. Envían saludos a Ana y Gloria Aceves. Gracias. Alberto Arellano, Cristian Grimaldo, saludos a todos. Gracias. Y bueno, en eso. Sí. Gracias. Por ejemplo, incluso ahorita que decías del componente técnico, es bien importante, ¿no? O sea, digamos, nosotros que estamos más desde el área de la antropología, la sociología, la historia, ¿no? Es indispensable, digamos, dialogar con todo lo que nos aporta el conocimiento técnico, o los compañeros, digamos, del área de ingenierías, etcétera. Pero incluso entre ellos, por ejemplo, hay sectores que son, bueno, dicen entre ellos, ¿no? Estos son, no sé, metristas o trenistas y estos otros son berretistas, ¿no? O sea, hay quienes están optando por unos u otros sistemas. Eso por un lado. Por otro, también habría que pensar en el tema de las planeaciones, ¿no? Bueno, siempre o por lo generalmente hablamos de la planeación urbana. Y el tema de la necesidad de, digamos, vincular las políticas, por ejemplo, de vivienda con las de transporte, porque luego vemos que eso está muy desconectado y genera los problemas que, bueno, casi todos los días, o más bien todos los días estamos viviendo, y más quienes viven en esas zonas, por ejemplo, en Tlajomulco, en Tezistán, o sea, el pasar horas y horas de su día, de su vida, en desplazamientos que afectan
directamente pues su calidad de vida. Sí. Sí. Pero hay otros técnicos que son o no sé cómo decirlos, los que dicen estos que está subutilizada la línea 3. Esa es una mirada economicista. Y ahí está la mirada. Porque los que usamos la línea 3, que nos digan si está subutilizada, si apenas cabemos a ciertas horas. Es lo que te iba a decir, ¿no? Yo hay días que me regreso. Debería haber 4. Cuatro coches, ¿no? Que nos expliquen esa subutilización. Sí, así es. ¿A qué se debe, no? Por Ajá. ejemplo, en términos de que sea, digamos que esté registrada, que supongo que sí, pero que además, ¿cuál es esa lógica, digamos, que dices tú? Sí, que bueno, que ya lo he visto en algunos de los estudios que también ustedes han difundido, Claro. que es en la cuestión de cómo esta movilidad está estructurada por la producción, o sea, por los horarios laborales. Los laborales. Ajá. Yo me voy a ver ilusa, pero lo ideal serían los diagnósticos, ¿no? O sea, unos diagnósticos. No creo que sería cuestión de ser iluso. Bueno, perdón, Guillermo Valderas Vegas, de Santiago Mihuatlán, Puebla, le saluda. Muchas gracias. Yo diría en otra cuestión, que lo he dicho en algunos otros foros. En el último que estuvimos, que alegremente mencionaban en IMEPLAN, ya tenemos indicado hacia dónde van a crecer. Entonces yo hago la pregunta, como muchas veces lo he visto en las, simplemente en un ayuntamiento. ¿Cuántas direcciones son? Alguien presumía en el Ayuntamiento de Guadalajara 50 direcciones. ¿Qué es lo que por experiencia lo he visto? Cada departamento, cada dirección trabaja por su lado. Ahora, IMEPLAN, ¿cuándo consultó? Y me atrevo a decirlo porque ya he estado ahí empleándome para aprender. Claro. Con los de movilidad. ¿Sí? ¿Cuánto preguntó con los de la Comisión Federal? ¿Hay las líneas eléctricas? Digo, ya no digo teléfono ni mucho menos, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, cada uno hace sus planes, qué bueno, pero cuando se juntan, y ahora sí lo cuestiono, las diferentes direcciones, administraciones, para poder decir si se puede seguir acá o acullá. Otro caso, se supone que están los planes parciales, se supone que están los reglamentos y todo, pero en los antiguos reglamentos había uno. Si tú ibas a construir un fraccionamiento, tenías que dejar una vialidad pequeña o avenida. Pero últimamente, ya volvemos al ejemplo de López Mateos. Es un fraccionamiento, es un coto, es otro. ¿Y cuántas calles hay? Tenemos cuántas avenidas, por favor. López Mateos, Lázaro Cárdenas y 3, 4 en toda el área metropolitana. Sí, claro. ¿Sí? O sea, de Adolfo a López Mateos, ¿cuántos cruces hay? Toma el periférico y te vas hasta a San Agustín y Santa Anita y párale de contar. ¿Cómo cruzas de una avenida a otra? ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. O sea, ¿cómo se ha planeado? ¿Cómo se ha ejecutado? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué es lo que ustedes afortunadamente están dándonos a conocer? Gracias. ¿Sí? Y pues volvemos a lo mismo, desigualdades sociales. Pero aquí todos los desarrollos habitacionales, pequeños, grandes, colonias, fraccionamientos, no importa el estrato socioeconómico, sean, para mi forma de ver, programado, asentamiento uno tras otro. Así es. Pero ¿se ha planificado un área metropolitana? ¿Sí? No. Y ya no digo de cada uno ayuntamiento, claro, el 115 constitucional ha ayudado mucho, pero creo que también ha perjudicado, ¿sí? Sí. O sea, no se trabaja, claro, no es posible en todos lados trabajar con un área metropolitana. No. Entonces, con el 115 constitucional, cada ayuntamiento toma sus decisiones y no toma en cuenta al otro municipio. No. Oye, voy a abrir esto. Podemos organizarnos para que pueda la gente, O sea, son programas, ahora sí que parciales, dentro de cada ayuntamiento y no en conjunto, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es mi visión. No, sí que ese sería otro tema, ¿no? O sea, como Sí, los claro. intereses.
Bueno, lo mencionas aquí de otro tipo, van por encima de lo que de las Exactamente, necesidades, ¿no? Las económicas. Pero como dices tú, mencionaron algo, en cierta forma las limitadas consultas Sí, claro. ciudadanas. En una mesa, ¿dónde? ¿Cuántos opinan? Aquí en la cabecera municipal. Y tal vez en las Águilas, o sea, pensando así, áreas, ¿no? Y tal vez en Chapalita, o sea. ¿Qué sucede con el resto? ¿Cuántos opinan? Si de un municipio tan grande. Siendo un municipio tan grande como es el de Zapopan, ¿cuántas consultas y en dónde están? Ahora ya no quiero ver o preguntar en los municipios aledaños cómo se hacen las consultas, ¿no? Claro. Y que son a ciertas colonias que se les consulta. Sí, y luego está el tema señalabas tú, el carácter economicista, y pues sí, la especulación, digamos, inmobiliaria, el mercado automotriz, ¿no? Entonces, híjole, pues, o sea, vemos autos todos los días, y más autos, más fraccionamientos. Sí. Y pensados desde un enfoque individualista. Y que un fue el enfoque que súper individualista, ¿no? el que señalaron ahí. Así es. Bueno, pues ya viste todos los saludos que les mandaron, ¿verdad? Gracias. Betty, Gloria Cebes, Ana Cebes, Nanda Ur. Ah, sí, es nuestra alumna ya. Querido Cristian Grimaldo. Sí, claro. Les agradecemos muchísimo que hayan hecho un tiempo, por así que nos hayan dedicado tiempo para venir hasta acá a platicar con nosotros, con quienes nos siguen en el seminario de Ambiente, Territorio y Sociedad. Y pues es indudable, ¿no? Cómo la movilidad determina o tiene implicaciones muy profundas en el territorio. Así es. Y qué bueno que es un tema que ya se está tomando en cuenta, que es reciente, ¿no? Es un tema relativamente reciente. ¿Cuántos años tendrá este interés? ¿Unos 20 años? Pues digamos que yo les comentaba que sobre todo en el caso de lo que sería el giro de la movilidad o de las movilidades, sobre todo en Reino Unido, digamos, Estados Unidos, pues digamos, estamos hablando más o menos de finales de la década de los 90, del siglo pasado, la década del 2000. Y en Latinoamérica está cobrando mucha fuerza, ¿no? De hecho, ya hay dos, digamos, publicaciones muy interesantes de diferentes colectivos de investigadoras e investigadores latinoamericanos, sobre todo, digamos, de Sudamérica, pero también incluyendo a algunas personas de acá de México, nuevos términos claves para la movilidad en América Latina, por ejemplo. Se recupera lo que tal vez la tradición, digamos, anglosajona o europea occidental ha aportado, pero también se empieza a contextualizar, digamos, y a particularizar con lo que tenemos en los contextos en las urbes pues, latinoamericanas, ¿no? En Buenos Aires, Sao Paulo, Río, bueno, obviamente Bogotá, Medellín y todo lo que se ha estado empezando a producir acá también en México. Sí, qué bueno, porque antes se hablaba más bien de transporte, pero el concepto muy amplio de movilidad abarca muchísimo más. Sí, y de ver cómo se están vinculando mutuamente, o sea, o están en una relación dialéctica, por ejemplo, sistemas de transporte, poblaciones y territorios. O sea, más que pensar en relaciones de determinación de un factor o un elemento hacia otro, es más bien, bueno, cómo se están interrelacionando. Y es un problema que se aborda de manera interdisciplinaria, como ustedes ya lo mencionaron. Así es. Bueno, pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y pues para despedir la transmisión, pues agradecer aquí a quienes nos hicieron el favor de estar aquí presentes en el salón y a quienes estuvieron viéndonos por la transmisión del Facebook Live. Muchas gracias por estar. Y pues la siguiente sesión, este mes vamos a tener doble para que se conecten el día 22. El 22 de mayo vamos a tener otra sesión. Y bueno, aquí los esperamos. Y finalmente, pues agradecemos a las autoridades del Colegio de Jalisco por facilitar la realización del seminario, por apoyarnos, y a los equipos de logística, a Lula Díaz Barraza, a Servicios Generales, a Soporte,
y a comunicación, por supuesto. Les agradecemos mucho y les deseamos que descansen y que pasen una excelente tarde y noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches.